8:12. Desde muy temprano le informé que el día de hoy abdicó el emperador de Japón, Akihito. Es la primera abdicación que ocurre en 200 años en la monarquía más antigua del mundo. Y para hablar de ello, poner en contexto esta información, le agradezco mucho al ex embajador de México en Japón, Miguel Ruiz Cabañas, que me acompañe por la línea telefónica. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, buenos días. Encantado de saludarte. Si no me equivoco, tú representaste a nuestro país en Tokio entre 2004 y 2011. 7 años, exactamente, Siete así fue. años. Bueno, pues cuéntanos un poco tu visión de lo que significa esto. Entiendo que pues es un cambio fundamental en la sociedad japonesa. Es un momento de transición. Cuéntanos desde tu punto de vista qué representa. Pues representa todo un cambio de época. En Japón es una sociedad muy antigua que ha estado marcado mucho por la existencia del sistema imperial. Hay que recordar que Akihito fue el emperador número 125 en sucesión directa y Naruhito será el número 126. Es la dinastía más antigua del mundo, la casa imperial que ha pues, determinado en buena medida la vida no solo política, menos económica, pero cultural de su país y religiosa. Hay que recordar que para Japón el emperador, esa es la persona que reza más por el bienestar del pueblo japonés. Desde 1947, con la adopción de la nueva constitución, la familia imperial y el emperador, concretamente su persona, se convirtieron en el símbolo de la unidad del pueblo japonés. No es una figura, digamos, con un poder de, comparable a un jefe de Estado que tienen otras monarquías, sobre todo algunas monarquías europeas, Sí. aunque sí desempeña un papel muy importante desde el punto de vista protocolario como jefe de Estado. Pero el tiempo japonés, yo lo pondría así, se marca por las diferentes dinastías imperiales y por lo tanto es un cambio total. En Japón, además del calendario, digamos, occidental, gregoriano que usamos todos, se usa el calendario japonés que está determinado por las eras de los reinados de los diversos emperadores. Así de grande es el cambio que implica una nueva era con el retiro del emperador Akihito y el inicio del emperador Naruhito. Ahora, este retiro, que es el primero que se da en 200 años, por lo menos la información internacional así lo destaca, ¿cómo se explica? ¿Es una decisión humana, digamos, del emperador Akihito de que físicamente no puede continuar desempeñando sus funciones o cómo debemos entenderlo? Así es, Pascal. Él mismo lo explicó así hace 3 años, que se dirigió en un mensaje a toda la nación y explicó que por su edad y por su agotamiento físico ya no estaría en condiciones de seguir desempeñando con dignidad el papel del emperador de su país y les pidió desde ese momento la confianza para que su hijo en sucesión directa pudiera eventualmente reemplazarlo. Japón es una cultura muy antigua y es una cultura donde se programa absolutamente todo. Una vez que él hace ese anuncio, desde luego ya habiendo platicado previamente con el gobierno, entonces fue necesario elaborarse una ley en el Parlamento en el cual se determinaran los tiempos y las formas. Y 2 años y medio después, este cambio se concreta a partir del día de hoy. El Parlamento aprobó una ley donde le autorizaban al emperador retirarse y eventualmente a que su hijo asumiera el trono del crisantemo, como le dicen en Japón. ¿Goza del mismo prestigio que su padre, el nuevo emperador? Yo creo que nuevamente, a diferencia quizá de lo que ocurre con otras monarquías en el mundo, la familia imperial japonesa es muy apreciada. Uh-huh.
la familia imperial, la del emperador Akihito ha sido muy apreciado, y tengo la impresión de que el emperador Naruhito será igualmente apreciado, porque él desde hace algunos años ya ayudaba a su padre en algunas labores protocolarias de representación dentro de Japón o internacionales. El emperador, hoy emperador Naruhito, visitó México como príncipe heredero en 2 ocasiones oficialmente. La última en el año 2006, estuvo en México, y es una persona que conoce bien nuestro país. Si se me permite, yo creo que aprecia mucho a México. Es un admirador de las culturas prehispánicas, particularmente de la cultura maya. Conoce muy bien la cultura maya, lo sé porque cuando tuve oportunidad de platicar con él, pues me pude percatar de que es un experto en la cultura maya, y conoce muy bien la relación estrecha que tiene México con el Japón. Yo creo que será muy apreciado en esa figura de representar la unidad del pueblo japonés. Pues qué interesante. Por último, entiendo que podría pues venir otro cambio necesario, porque entiendo que la sucesión solo puede ser entre varones, y Naruhito solamente tiene una hija, ¿verdad? Así es, el nuevo emperador Naruhito tiene una hija, la princesa Aiko, Sí. pero en efecto la ley japonesa prevé solamente sucesión de padre varón a hijo varón. Sí. Que no se prevé otra cosa. Y recordar, Japón es una sociedad en este aspecto muy tradicional, Sí. y yo creo que pues eso se mantendrá así. La línea de sucesión, pero eso faltan muchos años, será eventualmente al hermano de Naruhito, al príncipe Akishino, que se convertirá en las próximas semanas o meses oficialmente en príncipe heredero. Sí. Y eventualmente el príncipe Asahito, que es un niño de 10, 12 años, esa será la línea de sucesión marcada. Pues muy interesante platicar esto contigo, Miguel. Te mando un fuerte abrazo con mi agradecimiento. Gracias a ti, Pascal. Gracias, Miguel Ruiz Cabañas, embajador de México en Japón del 2004 al 2011.